Bueno, vamos a dar inicio en un rato a nuestra última sesión, la octava sesión de nuestro seminario. Vamos a dejar un poco de tiempo para ver si más personas se van sumando aquí a la sesión física o virtual y en unos minutos comenzamos. De acuerdo, pues estando ya en el horario en que estamos, vamos a dar inicio a la octava y última sesión de nuestro seminario de arte y estética desde el marxismo, octava y última, en la que concluimos el presente ciclo, al menos las lecturas, no todo el trabajo que estamos realizando está concluido ya, porque tenemos, como sabréis, la cita del día de mañana, una ponencia a cargo de José Antonio Ejido, con quien hemos tenido el inmenso placer de poder contar con su presencia. Pero sí que es cierto que esta es la última sesión en la que estamos trabajando el texto de Abner Cis, Fundamentos de la Estética Marxista, de 1976. Decir simplemente que ha sido una maravilla, a pesar de los problemas técnicos contra los que nos hemos tenido que enfrentar. Pero bueno, simplemente decir que eso es una cosa que ocurre a veces, cosas del directo y bueno, de otros problemas. Y también un poco, bueno, relacionado con eso, decir que la persona que iba a presentar el día de hoy me notificó a mí y aparte del equipo de organización que no iba a poder presentar el día de la fecha a muy tardías horas del día de ayer. Con lo cual me he hecho cargo yo de la presentación un poco de forma acelerada, sin estar del todo, bueno, no preparado del todo, pero enfrentándonos contra eso. Por lo cual no tengo una presentación por unas diapositivas que ir proyectando. Aún así intentaré ir comentando un poco cómo se va haciendo esto y a ver qué os parece. Vale, pues iniciando una vez con la sesión de hoy. Entonces, comenzando ya con nuestra octava sesión, lo primero que nos dice el autor es que el arte del realismo socialista comienza a aparecer a la vez que se derrumba la sociedad capitalista, ¿no? Algo bastante evidente. Después de alcanzar por primera vez un desarrollo bastante completo bajo el régimen soviético, el realismo socialista se convirtió en expresión artística de la cultura socialista. El autor nos hablará más adelante. No pasa nada. Repetimos. El autor nos hablará de él más adelante, pero nos adelanta que es con el trabajo de Gorky con quien comienza el realismo socialista. También, evidentemente, mencionará a Lunacharsky, diciendo de él que reveló en esencia la naturaleza social del realismo socialista, en que dio una expresión de la toma de la conciencia artística de la clase obrera y de las masas trabajadoras agrupadas en torno a la misma. Esto es una cita que está en la página 252 de nuestro documento. Vale, mencionando un poco al respecto de la historia del desarrollo de este realismo socialista, esta propuesta estética que trae la estética marxista-leninista, nos dice, como es evidente y siguiendo las premisas del materialismo histórico, Cis nos apunta a que el realismo socialista surge y tiene su origen y su momento de expansión con el auge del desarrollo social y político soviético. El autor nos menciona que esto sucede a raíz del ascenso del proletariado y la emancipación del yugo económico y social y el incremento de la conciencia socialista en los trabajadores. Asimismo, la aparición de la estética marxista-leninista responde también a las propias leyes del desarrollo del arte. Siempre ambas dimensiones de la espiritualidad del ser humano van de la mano. Luego, el autor nos menciona algunas fuentes que pueden haber influido más o menos directamente en la posterior forma que tomaría el arte proletario. Entre estas formas, que estarían más que nada influenciadas en el siglo XIX en la literatura y en el arte ruso. Por ejemplo, uno de los ejemplos que hice sería la poesía revolucionaria de los charlistas, también los versos de Herret y de Werth,
la creación poética del autor internacional, ¿no? Eugene Potter, también las canciones revolucionarias rusas, etcétera, etcétera. Un montón de distintas obras que no hablan ya directamente del mismo estilo realista o novela realista o todo este aspecto de un reflejo de la realidad más costumbrista en cierta manera, sino ya hablando en profundidad de luchas sociales concretas. También menciona que la lucha revolucionaria dio origen a particulares obras que se hacen eco de la misma, pero aún así esto, como decimos, ocurría con el realismo y su denuncia de situaciones de abuso. Pero esto no conlleva inmediatamente el surgimiento de una estética marxista específica. El autor dice sobre estas que eran tan solo el embrión de un realismo socialista. Al respecto de esta nueva etapa en el arte socialista, el autor vincula su existencia y su surgimiento al profundo cambio social y político que se estaba viviendo en Rusia a inicios del 20, evidentemente. El autor nos advierte: el enorme temple revolucionario del proletariado ruso, la existencia de un partido de vanguardia marxista-leninista, el aislamiento político de la burguesía rusa que se apoyaba en la autocracia y buscaba protección en ella, todo en su conjunto contribuyó al nacimiento de una nueva ideología artística, a la formación de un arte nuevo, el realismo socialista. Otra cita también de la página 253. Bueno, el autor luego puntualiza que la relación entre realismo socialista, literatura y arte posterior es evidente, señalando, entre otros elementos, que confluyen en el surgimiento del realismo socialista, la literatura humanista rusa, ¿no? Evidentemente la que condensa y da origen a todo el realismo socialista. Esto ya en un momento se transforma en los albores del propio realismo socialista, con el trabajo, evidentemente, de Maxim Gorky. También son mencionados Mayakovsky, Demian Biedny, Serafimovich, entre otros. El autor nos menciona que la primera reforma artística en expresar el realismo socialista fue la literatura, seguida por el resto. Tan solo cuando ya estamos hablando de época soviética podemos percibir cómo el realismo socialista se expresa en todo tipo de artes. Muchos de estos estuvieron vinculados al grupo conocido como Asociación de Exposiciones Ambulantes o Los Vagabundos, ¿no? El nombre con el que se les conocía más. En juicio del autor, este grupo propició el surgimiento del realismo socialista. Vale, y cuando triunfa y ya se establece por completo el término de realismo socialista. Un momento paro para hacer un saludo a las personas que han ido entrando ya algo más tarde en la sesión, tanto desde la virtualidad como físicamente. Vamos avanzando durante la lectura para el día de hoy. No hemos avanzado mucho. Bien, el triunfo del término, ¿no? Triunfo del realismo socialista. Nos dice el autor que después de la Revolución y a lo largo ya de los años 20, el realismo socialista consigue imponerse y se afirma en la literatura y en otras artes. El autor menciona la lucha que tuvo que emprender contra otras corrientes hasta alcanzar el lugar de renombre y de preponderancia y cómo fue inspirada por las ideas del espíritu del partido y de lo popular del arte, ganando una gran fuerza. A este respecto yo creo que podría ser interesante pues mencionar este tema y estos momentos de los primeros años y cómo triunfa frente a otras propuestas estéticas en el momento de debate, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos mañana la intervención de Gido, que va a hablar profundamente de eso con más criterio que tenemos quizás ahora. De acuerdo, al respecto al término realismo socialista, el autor nos menciona que el propio término, ¿no?, ya aparece en las publicaciones académicas a comienzos de la década de los 30, en las publicaciones soviéticas. Mas, sin embargo, resulta evidente para cualquier estudioso de la materia que se trata ya de una corriente bien establecida desde años antes, ¿no?, tanto en literatura, como hemos visto, como en cine, música o poesía. El autor nos menciona que el término concluyó por utilizarse, ¿no?, realismo socialista, se hizo lugar una vez ya avanzada esta época soviética, frente a otras posibilidades que al final, bueno, no habían llegado a expresar cabalmente todo lo que significa el realismo socialista. Es decir, un arte que estaba, bueno, surgiendo en ese momento. Algunas de las versiones fueron, para este término que al final no terminaron de calar, realismo monumental, realismo heroico, esto de Tolstoy. También lo llamaban ideología proletaria o cultura proletaria. También cultura socialista o ideología socialista del arte, etc. Al final sabemos que termina triunfando el término realismo socialista.
Bien, al respecto un poco de las pugnas y lides teóricas contra las que tuvo que ir enfrentándose el realismo socialista y sus propulsores. Bueno, primeramente el autor nos hará un breve repaso de los conflictos con los que tuvo que lidiar el concepto de realismo socialista a lo largo de los 20, cuando ya se va poco a poco estableciendo, no tanto desde las academias, que como decimos, eso ya entrará y será asimilado en los 30, sino también dentro de la propia creación artística. A este respecto menciona la tendencia sociológica vulgar con la que tropezó con bastante resistencia durante los años subsiguientes a la Revolución, 1917 en adelante, tanto en política cultural del Estado soviético como en el terreno de la teoría. Sabemos que muchos errores, ciertos problemas, podríamos decir, se cometieron, ¿no?, de corte de socialismo vulgar durante sus primeros años, pero rápidamente la nueva clase política, el proletariado, se hizo cargo de ellos y pudo avanzar haciendo frente a todas esas problemáticas. Toda la cuestión de la sociología vulgar fue uno de los problemas contra los que tuvo que enfrentarse. Evidentemente, a fines de la década de los 20, la sociología académica del arte entró en punto muerto. Sus concepciones estaban cada día en mayor contradicción con los procesos objetivos de consolidación ideológica que iban operando en el arte soviético. Esto es una cita, un poco parafraseado, que está ahí en nuestra página 256. Sin embargo, nos menciona el autor que por momentos pudo haber sido una batalla algo más difícil de librar, ¿no? Estamos ya hablando, evidentemente, de la década de los 30. En la época en la que no se habían establecido sólidos apuntes en la teoría estética y la teoría leninista del reflejo. Esto es un problema, como decimos, con los que tuvo que enfrentarse la teoría estética marxista-leninista, con ciertas fallas todavía, con ciertos espacios en blanco que tuvo que ir rellenando poco a poco. Y fue una temporada, un tiempo en el que el sociologismo vulgar sí que pesó. Es a lo largo de la década de los 30 cuando se fortalece la teoría soviética en cuanto al arte, reflexionando sobre una amplia variedad de temas y generando un propio apartado académico que de forma cabal y consistente pudiese dar lugar a una estética marxista-leninista completa, como decimos. El autor menciona que mientras algunos puntos en los que se llegó se convirtieron en la base sobre la que se desarrolló profundamente la estética marxista-leninista, otros aspectos resultaron francamente imposibles de resolver en ese momento, ¿no? Somos conscientes de venir al paso del tiempo, toda la información que tenemos en este momento nos sirve para avanzar, para continuar en nuestra investigación, pero hay mucho de lo que trabajamos que es comedido, que no es completo. Eso no es ningún impedimento para continuar con nuestra tarea revolucionaria y con nuestra investigación. Simplemente hay que apuntar que el conocimiento que tenemos es finito y el conocimiento total es infinito. En base al conocimiento que tenemos, iremos desarrollando todo lo demás, ¿no? Más, sin embargo, estos resultaban ser los primeros momentos, como decimos, en los que la preocupación concreta al respecto de un punto llamaba la atención y se buscaba un estudio que cabalmente diese respuesta a estas nociones desde una óptica total marxista-leninista. Por hacer un paralelismo que a mí me parece necesario, es como cuando al inicio del seminario actual nos quedábamos intentando llegar a 4 puntos más adelante cuando todavía no estaban establecidas las bases. Lo que nos está diciendo CIS es el recorrido histórico que llevó a que se puedan sentar unas bases sobre las cuales desarrollar todo nuestro trabajo. Bien, uno de los puntos muy mencionados por CIS y muy recurridos durante este tiempo es la relación que tiene que establecer el realismo socialista con la tradición realista rusa, con la tradición en general de todo el arte occidental. Al respecto de la innovación y de cómo el realismo socialista se relaciona con la tradición, CIS nos menciona que un arte cabal da cuenta de la tradición, siendo consciente de que ésta no es una montaña de carne inerte, sino antes bien una fuente de vida y que el creador artístico ha de estar en consonancia con ella, forzando los límites de la tradición, pero respondiendo a su evolución. No puede dar por tierra todo lo que ha llevado a la tradición de los pueblos, toda esa cultura, durante siglos o milenios por el capricho formalista de un punto concreto, ¿no? Se ha de comprender dentro del realismo tradicional la búsqueda de innovación y no tan solo una reproducción formal. Esto es interesante también, ¿no? Entender que dentro de la tradición también hay una búsqueda, hay una evolución, hay un deseo humanista, hay una serie de
de cuestiones ideológicas que pesan, ¿no? A este respecto, una frase del autor resume poderosamente esta idea, a mi juicio. Abjurar de las tradiciones del realismo equivale a convertir la innovación en una búsqueda formal. La innovación no es menos ajena al progreso estético que el tradicionalismo muerto, ¿no? Esta idea de, bueno, lo formal es lo único que tenemos que investigar en este momento y en la tradición pues no hay nada valioso, nada progresista para nosotros, nada que nos pueda hablar de un humanismo, cuando es francamente lo contrario, ¿no? Y la importancia del humanismo en la tradición, como eso lo recoge Cis. El autor puntualiza que, puesto que la llamada estética de estilo único contemporáneo tiene una serie de problemas, ¿no? Si lo único que importa es lo formal, ¿no? Pues esto se convierte en una categoría puramente superficial, dejando en absoluto espacio o importancia para el contenido de la misma, genera una totalización del arte. Lo considera tan solo pues, un arte formalista es de vanguardia o innovador, ¿no? Con lo cual se pierde por completo cualquier apreciación, cualquier aporte que puede traer el humanismo. Cis nos menciona cómo al extirpar del arte la esencia social, la orientación política, el contenido ideológico, este se torna tan solo una especie de objeto inerme impulsado por el motor de la evolución técnica que arrastra el arte de un lado para el otro. Evidentemente el progreso técnico influirá en la vida del hombre, pero no hemos de olvidar que esa herramienta técnica, que esa tecnología, es neutral en el plano ideológico. Esto a mí me parece pues, interesante a título personal, ¿no? Porque últimamente nos encontramos muchas veces con un gran conjunto bueno, de gente que desde apartados teóricos, desde la academia, le da una gran importancia, una gran preponderancia a temas como el transhumanismo, como toda la entrada de tecnologías como el Internet en nuestro hacer y cómo eso bueno, nos va a determinar y en mi juicio ocurre algo parecido a esto, ¿no? Ocurre algo pues, parecido a las ideas del futurismo italiano que se desarrollaron durante estas décadas, ¿no? La pretensión de que la técnica y lo formal vaya a imperar por sobre todo lo demás, que esa tecnología vaya a imperar como si no hubiese un contenido ideológico detrás, me parece pues una fruslería, ¿no? Incluso cuando se habla de pues, máquinas inteligentes, de algoritmos, de todas estas cuestiones. Aún así, como digo, me parece interesante reflexionar a este respecto, porque nos dice, ¿no?, que cualquier herramienta, cualquier tecnología es neutral en el plano ideológico. Siempre hay una ideología detrás en ese respecto. Hay una persona, hay una serie de intereses sociales del tipo que sea, que están detrás de ese uso. No es una máquina por sí no busca en ese sentido. Bien. El autor nos dice que la innovación no se da por una evolución en el plano técnico, sino por una evolución en el plano ideológico, en el plano del contenido. Y por este mismo motivo hace una categorización arbitraria, ¿no? O sea, es una categorización pues, arbitraria, ¿no? El arte del XVIII es realista y se opone al arte del siglo XX, que es vanguardista, porque es formalista. Pues esa categorización, esa separación, ese oponer polos entre qué es vanguardista y qué no, le parece arbitrario a Cis. Vale. El siguiente punto que trata Cis es muy interesante a mi juicio y lo habíamos ya empezado a trabajar, a mencionar ligeramente en las anteriores sesiones, que es todo el aspecto del tema nacional. Lo siento. Entonces, al respecto del realismo socialista y de lo nacional, el autor nos señala que el arte del realismo socialista es internacional y con un aspecto universal, mas, sin embargo, en cada una de sus formas presenta un aspecto y una imagen, un idioma, una forma de expresar adecuada al pueblo que lo está procesando, que lo está creando, ¿no? En palabras del autor, distintas culturas artísticas nacionales forman el arte único, internacional, de la sociedad socialista. El internacionalismo de la cultura artística socialista combate en igual medida el menosprecio cosmopolita de las tradiciones nacionales que la
idealización nacionalista de las tradiciones caducas y de fenómenos arcaicos. Las culturas artísticas nacionales adquieren un valor universal humano cuando rebasan los límites de la esfera nacional y llegan a una significación mundial. Esto es una cita directa de la página 261 de nuestro texto. Bueno, luego el autor continúa y nos habla muy certeramente, a mi juicio, ¿no?, de los problemas a los que a menudo podemos encontrarnos en el ámbito del arte y el nacionalismo. Pues da cuenta cómo el arte soviético responde a estos problemas, oponiendo visiones pues, burguesas cargadas de chauvinismo y racismo, o al contrario, bueno, una renuncia en absoluto a la presencia de cualquier tipo de representación o imagen nacional, considerando el arte algo internacional y desapegado de los pueblos, ¿no? Estas dos ideas dice que a menudo pues, se las encuentran desde una preponderancia de ciertos valores y ciertas tradiciones culturales y estéticas frente a otras que no les dan ninguna importancia, o la negación absoluta y la pretensión de, bueno, vivimos en una época moderna, lo que importa es el formalismo, olvidémonos de las tradiciones, olvidémonos del humanismo, lo cual deja por completo de lado un montón de cultura, ¿no?, por todos lados. El autor, frente a la pretendida imagen plural o internacional, bueno, o cosmopolita del arte occidental, plantea, y muy certeramente, esto bueno, ya también podría ser interesante de cara al debate qué opiniones tenemos cada uno, nos plantea, ¿no?, como en gran parte del arte las concepciones artísticas difundidas en Occidente pues tienen un profundo carácter euro y norteamericano, ¿no?, pues como muy centrista, ¿no?, está como muy eso en claro, ¿no? Son los principios esencialmente en los que estriban para señalar la diferencia entre estas cuestiones, ¿no? Y eso yo creo que es muy acertado, porque mientras que unos están insistiendo una y otra vez en el arte formal, en el aspecto formal, lo que nos está diciendo Fis es la cuestión de los principios, de la visión ideológica detrás, ¿no? Y además es en lo que se basan estos autores, la gran parte de la academia occidental, para señalar que el arte africano, el arte americano, el arte asiático, bueno, el arte también en Oceanía, no son verdaderamente artes que se hayan formado y que reflejen el carácter de un pueblo, porque bueno, no existe tal carácter de pueblo, se vive en una especie como de pretensión de barbarie, bueno, es la pretensión de estos autores. Puntualizo, ¿no?, por si ha quedado alguna duda, que esta no es la ideología, esto no es el pensamiento de Cis en absoluto, sino que está pues dando cuenta de cuál es la pretensión en gran parte de la academia. No concuerda con la idea en absoluto y no lo hace en manera alguna la estética marxista-leninista. Bueno, también al respecto de cómo el arte modernista pretende renunciar al tradicionalismo, nos explica que esto se debe a un problema de gran importancia y que hace tender a los artistas modernistas a cierto nihilismo. Oponen estos modernistas a la tradición nacional a la moderna universalidad. La tradición nacional se convierte en la tradición de los pueblos se convierte en una especie como de zombie, de cuerpo anquilosado, muerto, que pervive y que no nos podemos quitar de encima, y que está ahí como una especie de lastre, ¿no? De esta manera no son conscientes del devenir histórico nacional que ha llegado hasta el punto en el que se encuentran. Ahí, esto es lo que hace, ¿no?, que la cuestión nacional en su mirada no tenga una evolución, le arrebatan pues, cualquier posibilidad, cualquier cuestión de transformamiento, ¿no?, de transformarse de la realidad, cualquier posibilidad de cambiar dentro de esas tradiciones y del humanismo, ¿no? Evidentemente no están prestando atención pues, a su pueblo y están pecando pues, de una suerte de naturalismo, ¿no?, en lugar de comprender que todo eso se debe a una cuestión historicista. Es el devenir de una sociedad en concreta y la evolución por el mismo proceso dialéctico de todas las sociedades, lo que ha dado origen a las tradiciones nacionales. Y en lugar de enfrentarse a ellas como una especie de pesados grilletes, lo que hay que hacer es asumirlas y darse cuenta de que en ellas también está ese germen de evolución, ese germen de humanismo que nos caracteriza también desde el realismo. Bien. Sobre ciertos aspectos de oposición del realismo socialista y de la estética marxista-leninista.
Bueno, antes de continuar voy a revisar un poco. Yo he hecho unas comprobaciones antes. Debería estar escuchándoseme correctamente, ¿verdad? ¿Podría alguien poner por el chat si efectivamente se me escucha? Porque yo he hecho, de vez en cuando, he estado mirando aquí la pantalla a ver si hay algún problema. Y si se me escucha bien, pero ¿podría escribir alguno, Gerardo, José Luis? Perfecto, vale, estupendo. Muchísimas gracias, José Luis. Eso es lo que estaba esperando. Vale, de acuerdo, pues continúo. Un momento, por favor. De acuerdo. Bien, sobre la oposición del realismo socialista y de la estética marxista-leninista. Cis nos comenta bueno, que hay muchas corrientes que han causado esencialmente pues, problemas y contra los que ha tenido que luchar una vez ya establecido el realismo socialista. Pero nos va a mencionar esencialmente dos. Nos está hablando ya de nociones idealistas o nociones contra las que tenga que luchar para abrirse un camino dentro de la academia, sino ya de la pugna una vez que estaba establecida. Y la primera de las que nos va a hablar es del revisionismo. El autor nos habla a este respecto de que una vez el estudio académico de la estética marxista-leninista se ha consolidado y ha dado respuesta a los problemas que adolece en un primer momento, hoy se enfrentará al revisionismo y a la crítica burguesa. Sobre esto, el autor nos menciona que el revisionismo en materia estética proviene del revisionismo en materia filosófica y política. Y además, a pesar de que los revisionistas pretenden construir sus argumentos desde una justificación distinta, lo que hacen una y otra vez es caer en las premisas y fortalecer la ideología burguesa. Dado ¿no? al devenir ideológico, lo que nos ha aportado este trabajo concienzudo de las primeras décadas de fundamento de la estética marxista-leninista, que nos permiten, sin lugar a dudas, pues, establecer cuál es la base sobre la cual vamos a estar trabajando, sobre la cual nos vamos a desarrollar. Hemos llegado a un punto, gracias a la introducción ¿no? de la teoría marxista-leninista del reflejo, en la que la unión entre la estética marxista-leninista y la teoría y la filosofía marxista-leninista es un todo complejo. No hay una fractura, hay una separación, no hay tales huellas. Entonces, la duda, la recomendación, ¿no? ese revisionismo sobre estos valores, más que actuar de forma independiente o intentar bueno, cuestionar el apartado estético, lo que hace al mismo tiempo es cuestionar esos valores originales marxistas-leninistas de los que partimos. Todo el mundo espiritual marxista-leninista que conforma esa unidad. Así, nos apunta Cis, verdaderamente que el arte modernista, entre otros artes, es de corte revisionista y lo que está haciendo es abjurar de las conquistas y el desarrollo histórico y teórico del realismo socialista y de la estética marxista-leninista. Y a este respecto nos va a mencionar esencialmente el trabajo de los autores, ¿no? Al respecto de autores revisionistas y teóricos revisionistas, nos menciona a Fischer y a Everett, que son ex-marxistas y ex-comunistas, aunque durante mucho tiempo van a pretender ser marxistas en Occidente, vendiendo libros y trabajando en la academia acerca de qué es marxismo y diciendo, yendo a corregir al desarrollo teórico soviético, diciéndoles que no, que ellos evidentemente no eran marxistas, ¿no? El autor nos menciona que estos autores, al igual que otros muchos pretendidos y narcisistas, que pretenden ser investigadores de qué se hace en las investigaciones soviéticas, qué se hace en la Rusia soviética, ¿no? Qué se hace estos a los que llama sovietistas, ¿no? Lo que van a intentar es desargumentar el desarrollo del trabajo de la estética marxista-leninista en virtud, en verdad, de un cierto escolasticismo y dogmatismo, ¿no? Pretendiendo que la estética marxista-leninista se fundamente en textos de Marx y Engels sobre estética, negando lo que sustenta nuestra estética sobre teoría marxista. Esta es una tradición, o una tendencia
con la que nos podemos encontrar a menudo en Occidente. Gente que nos dice, no, pero verdaderamente Marx y Engels escribieron muy poco sobre estética. Marx y Engels hablaron muy poco sobre esto y lo que hay que hacer es remitirse a los textos. Y no entender que lo que se está haciendo desde el desarrollo estético soviético es ahondar evidentemente en el trabajo de Marx y Engels y a partir de esas premisas desarrollar, de acuerdo a la evolución propia cabal del arte, estos fundamentos. Pretenden que digamos, el resultado de esa investigación no es válido porque en el origen de la misma, ¿no?, en esos puntos de partida que nos dejan los padres fundadores del marxismo-leninismo, no está ya específico y claro qué es lo que a qué debe responder, ¿no?, la estética marxista-leninista. Bueno, esencialmente, ¿no?, se yerguen en un ataque contra el realismo socialista, diciendo que Marx y Engels en ningún momento hablaron de él. Esta pretensión de que la forma final que termina tomando, la forma más avanzada, la forma más completa y que de forma más cabal da sentido a la estética marxista-leninista, que es el realismo socialista, bueno, se llegue en un ataque contra él, como también lo harán pues, otros autores, otros escritores, otros creadores artísticos provenientes de la URSS, pero también de otros entornos en ese momento, que bueno, jurarán y dirán que esto es una pretensión, esta imagen con la que quizás nos hemos encontrado varias veces, de que el arte soviético es como cuadrado, repetitivo, y que en verdad Marx y Engels jamás pretendieron que el arte fuese esto. Lo cual es, bueno, no comprender ni a Marx ni a Engels, ni lo que en verdad se está trabajando en la URSS, ¿no? Siendo que el principal objetivo de esta crítica es desmontar el arte realista socialista, se apuntará hacia él considerando un dejo que impide evolucionar al arte y que además no da cuenta de la progresión técnica e histórica del tiempo. Nuevamente, el arte realista se ha quedado en el tiempo, en el 19 se hacía realismo, y lo que están haciendo los soviéticos, eso es lo que pretenden en Occidente, es una y otra vez repetir lo mismo y quedarse en el tiempo. Bueno, eso no es lo que pretenden y está claro. La forma en la que plantean estos autores de previdencia, ¿no?, del realismo será en sí, bueno, inverosímil, como si aún el modernismo pudiese ser algo superior, ¿no? Y lo que sí que van a plantear es que la forma en la que puede pervivir el modernismo debe ser en una cosa que llaman modernismo sin fronteras, en la que el modernismo de alguna forma se da la mano con el realismo. Bueno, esto resulta algo pues inverosímil para la estética marxista-leninista. La conjunción de esos elementos es como agua y aceite, no tienen razón de ser, no porque el realismo socialista no dé cuenta de la evolución técnica de su tiempo, al contrario, lo hace y de forma cabal, dando al mismo tiempo continuidad a un devenir histórico y social y cultural y tradicional que no lo hace el modernismo. La unión de esos conceptos, bueno, se vuelve algo inverosímil, ¿no?, como decimos. No le da cuenta, no da cuenta esta pretensión que hacen de las peculiaridades del lenguaje artístico de una técnica de un tiempo, sino del carácter y el contenido y las visiones ideológicos estéticas de la realidad. Una de las más encarnizadas críticas que recibe la estética marxista-leninista es la de antipopular visión, bueno, revisionista de la lucha contra el principio del espíritu del partido del arte. Este es un tema muy que va a hablar con más profundidad el autor. La idea de una lucha y una crítica a la idea tan planteada del espíritu del partido del arte. Los autores revisionistas procurarán librar en la literatura y el arte del yugo insoportable de la organización del partido y la lucha política y el funcionamiento del partido, ¿no? Cis nos comentará que para Gaudí, para Fischer, bueno, ya incluso no solo a desdibujar el realismo para que todo pueda ser realista, sino también a que critican, como buenos revisionistas que son, al marxismo hasta que ni el realismo es realismo, ni el marxismo es marxismo y es todo como una cosa entremezclada. Ya más adelante, como digo, volveremos a la idea de el arte de partido y el partido, el desarrollo espiritual de un partido del arte. Y la otra tradición con la que encuentra problemas en la otra forma de revisionismo sería el dogmatismo,
Y bueno, nos dice sobre ello, evidentemente lo vincula al maoísmo. Nos dice sobre el dogmatismo del maoísmo, que actúa contra el método del realismo socialista y contra la exigencia fundamental del mismo, ¿no? La fidelidad de la verdad de la vida. Puesto que estos dogmáticos maoístas no consideran que el arte deba hablar de la presente realidad, sino que pretenden unir el romanticismo con el realismo, ¿no? Y no les importa la representación de la realidad actual en el proceso de transformación de la misma ni de la vivencia propia, sino que se enfocan en ensalzar las virtudes de una futura sociedad. Todo esto conlleva a que su fuerza se reduzca exclusivamente a la de la propaganda de producciones maoístas. Ante esta visión, la estética marxista-leninista opone 3 tesis, que las voy a citar directamente. La primera, el método del realismo socialista exige, como es notorio, una fiel reproducción de la vida en su desarrollo revolucionario. Y esto supone que no induce al artista simplemente a representar la realidad tal como es, sino que le ayuda a ver su perspectiva histórica. En el arte del realismo socialista, la fidelidad de la vida y la expresión del ideal son indivisibles. No hay una separación entre lo que es expresión de la vida en este momento y el deseo. La construcción se hace, como decimos siempre, desde la posibilidad que presenta una realidad, también hay que reflejar esa realidad y a partir de entonces es como se desarrolla. Segunda tesis. La tesis de los dogmáticos de combinar realismo y romanticismo podría en principio tener una similitud externa, una idea como más o menos reducida, con lo que en un momento plantea Gorki acerca del romanticismo incorporado al realismo. Pero Gorki habla del romanticismo refiriéndose a él como su facultad de insertar el sueño futuro en la representación de la realidad. Gorki repetía sin cesar que el artista, ante todo, tiene la misión de ser verídico, de hablar de una realidad en concreto. A su entender, la verdad y la ilusión se complementan mutuamente, mientras que, según los dogmáticos, se contradicen. Es más, durante sus últimos años de vida, Gorki dejó de usar la forma unión de realismo y modernismo por haber llegado a la conclusión de que el concepto de realismo socialista era más perfecto, que daba más cuenta de todo esto. Por haber llegado a la conclusión de que el concepto de realismo socialista era más perfecto. Así, considera que esto mismo posee la dosis de romanticismo revolucionario y no necesita ningún aditamento, que dentro del término y del concepto realismo socialista ya entra todo lo demás. Por consiguiente, los maoístas, lejos de aproximarse a Gorki, se distancian de él y de su trabajo. Y tercera y última tesis. La interpretación materialista de la historia considera el ideal social y estético como una expresión de la unidad de lo ideal y de lo real. Esa es la pretensión. El rompimiento entre ideal y realidad revolucionario demuestra con particular evidencia que el dogmatismo es en estética, como en política, prácticamente revisionismo vuelto del revés, ¿no? Se le da vuelta y se tiende a nublar factores que son de particular importancia. Esto es en la página 271 de nuestro texto. De acuerdo. Y al respecto ya del tema que nos había adelantado FIS varias veces a lo largo de lo que va del capítulo, al respecto del espíritu del partido y del carácter popular del arte. Estos dos temas, como decía, son sumamente importantes. El autor inicia este punto recordándonos una vez más el aspecto del arte, ¿no? Que por medio del análisis de Plejánov demuestra el aspecto clasicista del arte. Está hablando evidentemente de literatura francesa, siglo XVIII. Pero lo que nos dice es que a la concepción marxista-leninista de naturaleza de clase del arte le son ajenos, ¿no? Una estrechez de miras y el simplismo de decir, esto va algo más allá de decir simplemente que es clasicismo, ¿no? Que cada forma de arte tiene un aspecto de clase y una ideología que carga. El marxismo rechaza tanto la estética burguesa, que hace caso omiso de la estética clasicista del arte, como el sociologismo vulgar, que ensalza tosca y directamente el arte con el estado de las fuerzas productivas y que emplea las categorías ideológicas, incluso aplicándolas al lenguaje del arte y a los medios técnicos del mismo.
Sin embargo, el concepto leninista del espíritu del partido en el arte va más allá que tan solo constatar la dimensión estética y clasista del arte. El principio del espíritu del partido en el arte irá por completo y abarca por completo la obra y el trabajo realizado por el autor. No es tan solo un punto desde el cual partir. El espíritu del partido, en palabras del autor, presupone un elevado espíritu cívico en el arte, estar activa y conscientemente al servicio del pueblo. El vínculo que se establece entre el pueblo y el partido y la creación artística ha de ser fuerte, ha de ser continuo, no ha de ser simplemente una cosa a tener en cuenta o unos valores de los que parte la propia creación artística. Nos menciona el autor que seguir el espíritu del partido en el arte socialista no es algo exclusivamente alcanzable por aquellas personas o hombres o mujeres del partido, ¿no? Y que en algunas personas que participan de la estética marxista-leninista, de su trabajo, pueden no ser parte del partido, pero aún así lo alcanzan. Y a este respecto, ¿no?, nos habla de Mayakovsky. Nunca estuvo metido en el partido, pero sin embargo señala el autor que mientras que el artista señala de forma unívoca, ¿no?, la realidad social y la transformación de la misma, mientras que su objetivo sea servir al pueblo, contribuir a la victoria de los partidos comunistas, entonces es un arte, ¿no?, el desarrollado por Mayakovsky, desarrollado por esas personas, aunque no estén unidas al partido, que tienen en cuenta la espiritualidad del partido y la idea está del partido del arte. A menudo el arte burgués, ¿no?, bueno, va a proclamar o pretender que su arte es apartidista y que el arte que tenga en cuenta menciones de partido o que está en concordancia con lo que va desarrollando el partido, bueno, es algo terrible, abominable y que el arte debe ser libre en sus pretensiones. Bueno, y después iremos viendo qué tan realistas o qué tan pocos son, ¿no? Bueno, y pretende, bueno, que su realización no encierra ninguna ideología, ninguna tendencia política concreta, que son, bueno, como indivisibles átomos libres y que no se relacionan con todo lo que hemos alrededor, ¿no? Y bueno, otro de los puntos que tratará el autor, uno de los últimos ya, es el aspecto de lo individual y la política de partido. Dentro de las creaciones que responden al principio del partido del arte, hay tanto una creación individual, que responde a particularidades específicas de cada artista, pero a la vez hay un arte que se revela como espíritu del partido, ese arte de las imágenes que contribuyen a la educación comunista del pueblo y que ayuda al partido y al pueblo a construir una nueva vida, una progresión en su evolución, en su revolución, en su trabajo. De ahí que el partido no separa el harto contenido ideológico, ¿no?, de la pericia artística. Ahí es donde una y otra vez, ¿no?, este tema de la maestría que había surgido una y otra vez en nuestros debates, bueno, ¿dónde está la maestría? ¿Dónde no está la maestría? Pues una de las cosas que también la señala, nos dice Cis, es el aspecto y la cuestión de aunar tanto la creación propia, esa subjetividad del autor, como el aspecto partidista del arte. Como el autor menciona, la comprensión marxista-leninista del espíritu del partido del arte implica libertad de creación artística dentro del arte en el realismo socialista. Y estos dos conceptos pues aparecen orgánicamente entrelazados. Muchísima gente ha criticado la función directriz del partido, alegando que esta de manera no puede existir de ninguna manera libertad creadora para ningún autor en concreto si hay una directriz, si hay una serie de aspectos que plantea el partido. Bueno, y esto es una de las cosas que todos habemos reconocido en autores supuestamente marxistas que se quejan de las pretensiones de determinados partidos, ¿no? Sin embargo, entre los burgueses que plantean esto y también, bueno, los anarquistas contrarios a cualquier tipo de forma partidaria, parecen obviar, ¿no?, bueno, por momentos, que las relaciones de dependencia que implica su propio trabajo, que implica su propia existencia, en realidad tampoco les permite tener ningún tipo de libertad en ese aspecto, ¿no?, esa libertad ideal total de la que no trabajan, ¿no? Tales pretensiones son bien, pues, una quimera,
o bien pecan de inocentes o, al contrario, son hipócritas. De forma añadida a esto, las trabas e impedimentos puestos sobre un arte que pretende ensalzar la imperiosa necesidad de una revolución del entorno burgués serán constantes. Todo esto es patentemente visible en aquellos países en los que prima la reluciente y burguesa libertad de expresión y donde el mercado del arte mueve millones. Y aquí dicen, libertad de expresión y todo esto, pero sin embargo todos los autores, y es lo que nos está mencionando Cis, que en su momento pretenden y plantean la necesidad de hacer un arte marxista, pues son perseguidos, son dejados y sus obras de arte y su trabajo es dejado de lado, ¿no? Curiosa libertad la que plantean, ¿no? Por otro lado, ¿no? También señala Cis que esa libertad es aparente si termina siendo supeditada nuevamente a la necesidad de vender y a la cuestión mercantilista. Es cierto, como menciona el autor y como prevé Lenin, que en el socialismo el arte posee más libertad de creación. Pero esa libertad no significa una libertad con respecto a la sociedad socialista, en donde pues, cada quien toma una libertad y decide qué hacer con ella, o no es libertad de las leyes y de las formas, ¿no? Las necesidades del pueblo, tampoco un artista en una sociedad socialista no está libre de las necesidades del pueblo, al contrario. La libertad de creación es, y nos dice el autor, ¿no? Desde el punto de vista del marxismo, la libertad se alcanza mediante el conocimiento de la necesidad. Los marxistas rechazamos la supeditación ciega de una necesidad fatal, pero también nos es ajena, de igual medida, la arbitrariedad anarquista. Henri Barbusse, el escritor comunista francés, ridiculizaba el voluntarismo ácrata, señalando irónicamente que si la libertad se entendiera solamente como de ese derecho de cada cual a hacer lo que se le antoje en cualquier momento, en cualquier situación, el concepto de libertad sería el mismo que el de locura, el de demencia. Nos dice este respecto. La libertad ha de servir, ante todo, para llamarnos a la profunda y noble ley de la moral, en tanto que seamos capaces y dignos de comprenderla. Comprender el mundo, comprometerse con él, con su vida, abrir el corazón y la mente para percibirlo y expresar en la creación de este mundo en su remitible avance hacia el ideal. En esto consiste la libertad del artista en la sociedad soviética. Esto es una cita de la página 276 de nuestro texto. Así pues, la creación del artista del realismo soviético se imbrica con su mundo, con las profundas transformaciones sociales de las que es parte el pueblo, y no actúa solo como un pollo sin cabeza que decida dónde ir en un momento inspirado, como por una especie de musa. Se encuentran unos otros, ¿no?, en la figura del artista dos cuestiones. Por un lado, la estética marxista-leninista, tanto el talento artístico, ¿no?, como esa concepción del mundo. Tanto ese talento artístico como esa concepción, ese conocimiento profundo de la teoría marxista-leninista y del conocimiento del mundo y de su sociedad, de su tradición en concreto, es lo que hace que ese autor tenga también ese rasgo mencionado de maestría. Después va a hablar también un poco al respecto de las contradicciones en los artistas y los artistas que presentan contradicciones en su vida y en su obra. El autor nos menciona que a pesar de que las concepciones del mundo de ciertos autores puedan resultar más o menos progresistas, en algunos casos menos que más, justo en este aspecto, pueden darse contradicciones entre sus representaciones de sus obras, si éstas son verdaderamente realistas y si la ideología es profundamente realista en este aspecto. Nos está hablando específicamente de Tolstoy, el cual, sabemos todos que su ideología era evidentemente conservador en este aspecto, pero que en virtud de lo sincero de su realista había contradicciones, porque su obra va mucho más allá que lo que el Tolstoy autor puede decir. Esto simplemente se debe a la conclusión, a la decisión cabal del autor de ser sincero en su reproducción y no caer en reflejos arbitrarios. La ideología socialista
nos dice este respecto para tener en cuenta, y creo que es un punto interesante, no es un yugo que obliga a autores a trabajar en una única dirección. Antes bien, es una herramienta que permite comprender la realidad. Si un autor efectivamente desea trabajar reflejando la realidad, recurrirá a ella. No se trata de que te obliguen con una pistola en la cabeza, debes hacer esto o serás castigado. No, es que si voy a trabajar, utilizaré la mejor herramienta. Y la mejor herramienta es la estética marxista-leninista. La mejor herramienta para transformar la realidad es el marxismo. Vale, sobre el carácter popular del realismo socialista, esta segunda parte de aquello que hemos estado mencionando desde el principio. Nos puntualiza, que un rasgo esencial del arte realista es su carácter popular, surgido de sus capacidades de penetrar en la realidad y ver como protagonistas de sus formas al pueblo. Y este rasgo, bueno, evidentemente se va a fortalecer más en el arte socialista, hablando del realismo general, en el realismo socialista mucho más, ya que no se trata simplemente de una consecuencia del mismo, es decir, gana popularidad porque los personajes representados, como en pues, las novelas realistas o costumbristas, son los mismos que están leyendo las novelas y tienen ese disfrute. No, al contrario, es su carácter popular y el espíritu del pueblo lo que determina lo hondo que puede llegar a ser su calado en la realidad y lo profundo de su visión. Lo social y lo humano del arte no constituyen polos distintos, son sinónimos, se aunan. Cuando una persona crea, teniendo en cuenta la espiritualidad del partido del arte y esta noción del carácter popular del realismo socialista y sigue el realismo socialista, tiene esta acogida porque es lo que la sociedad, el pueblo en trabajo por su revolución necesita y lo que desea, lo que está buscando. Por supuesto, es un arte de ideas elevadas y que debe interesarse por las más diversas facetas de la vida. Esto está claro, no debería quedarse solamente con una cosa, y nos menciona Cis una y otra vez. Todos los genios del arte deben ser trabajados, todas las facetas de la vida y no solamente unas. Sin embargo, está claro que tiene que haber un ángulo visual certero, una forma de enfocar todo esto y no hablar de todo pues, sin establecer categorías, sin establecer un punto desde el cual se reproducen todas esas imágenes de la realidad. Y ese ángulo desde el cual se desarrolla todo es el espíritu del partido, ¿no? Es el reflejo que forma todo aquello que constituye un aprendizaje para alcanzar prontamente la revolución. El autor a este respecto, bueno, nos va a mencionar. A nuestro entender, es humano todo lo que tiene relación con el partido. Lo humano y lo comunista coinciden tanto en el espíritu del Partido Comunista, que constituyen la esfera fundamental de la manifestación del humanismo, pero la explicación de la naturaleza humanista de la sociedad comunista que se da en el programa de nuestro partido no está determinada por un alejamiento del comunismo, como sueñan nuestros adversarios ideológicos, sino al contrario por el acercamiento al comunismo, por las tareas de su edificación práctica. Esto es en la página 284 de nuestro texto, ¿no? Igualmente esta justificación del arte y la ideología de partido como profundamente humanista y que da claramente sentido al devenir y al trabajo de la humanidad. Y aquí es donde radica verdaderamente el poder del comunismo. Con el triunfo de la Revolución Soviética no solo sube a la palestra política e ideológica el pueblo, también tiene acceso, entre otros aspectos de su vida espiritual, al desarrollo del pensamiento artístico, al acceso a un mundo antes negado. Es pues un arte esencialmente democrático, pero esto no significa en absoluto que por ser accesible el arte no deba ser estudiado, o no deba haber un aprendizaje, o no deba haber pues, ningún tipo de mediación o acercamiento del arte. Antes bien, consiste en estimular ese sentimiento y gusto estético, en generar ese aprendizaje, ese interés de participar del mundo del arte y de penetrar en la trama estética de una obra, ese ideal de fomentar el principio estético en todos los hombres y mujeres de nuestra sociedad. Una pretensión democrática de acercar también eso y de trabajar conjuntamente. Sin hacer, bueno, conjuntamente no, de trabajar y popularizar esa noción. La accesibilidad no significa que no se necesite ningún tipo de preparación para entender el arte. Al contrario, se trata de pretender que todo el mundo lo entienda, que todo el mundo participe del arte.
Está claro que toda la información que una persona, bueno, evidentemente haga de investigación, de formación en arte, evidentemente todo eso ayudará al respecto de comprender el arte y de participar más profundamente en él. Pero si en la propia creación artística, en los fundamentos desde los cuales estamos desarrollando nuestra estética, somos conscientes que hay un pueblo para el que estamos trabajando, con el que estamos trabajando y cuyas necesidades tenemos que cubrir, entonces aquello que estemos creando va a tener un calado más profundo y va a ser de mayor acogida. Está claro que, bueno, es cierto, ¿no? Quiero decir, que las cosas de fácil acceso, por otro lado, de fácil comprensión, no encierran siempre un carácter popular ni tampoco un carácter revolucionario. Hay muchísimas veces que vemos obras de pues una pretendida pretensión estética o de pretendido valor estético que reproducen valores burgueses y que pues son chabacanas o no tienen el mayor calado profundo y que en esencia pues lo que hacen es entretener a la clase obrera sin ayudarla, sin propiciar su emancipación. Y bueno, eso casi todo lo que sería el capítulo. Pero sí me gustaría concluir el aspecto de la sesión actual con una última cita que es el último párrafo, la última reflexión del autor, antes de hacer pues, una especie de recapitulación del trabajo realizado en lo largo de todo el texto. Y es la siguiente reflexión. Nos dice Cis, pero aunque la accesibilidad no es siempre testimonio de carácter popular, lo auténticamente popular en el arte se distingue por la claridad de su contenido, por la transparencia de su forma y por la facilidad de su percepción para las masas. Habitualmente se suele trocar la famosa sentencia del escritor romano Terenciano Mauro: los libros tienen su destino, limitando la frase en esto. Pero lo cierto es que la oración continuaba. Los libros tienen su destino, que depende de cómo los acoge el lector. Esta es una tesis de suma importancia. Sin embargo, hoy en día, gracias al devenir de nuestra estética marxista-leninista, es cuando podemos decir que el papel del libro ha cambiado. Y podemos decir que esta frase la podemos cambiar y es el hombre el que toma protagonismo. Y sobre esta sentencia, parafrasearla, convirtiéndola en: el destino del lector depende de los libros que lee. Esta es la última cita con la que concluye el capítulo y el apartado, que está en la página 285. Después, como digo, hay un pequeño apartado donde deja algo de recapitulación del trabajo. Entonces, voy a silenciarme un momento, voy a esperar a ver si alguien tiene algún comentario que hacer, de entre los que quedamos por aquí más en presencial. Se ve que hoy, de forma digital, pocas personas se han quedado y veremos cómo vamos continuando. Bueno, en vista de que la gente aquí de forma presencial no tiene mucho planteado para el debate y que no tiene esa pretensión, esa inquietud en el momento actual, en la sesión de hoy, y de forma digital, bueno, nos ha quedado solo una persona aquí acompañándonos, José Luis Agilera. Decir que vamos a concluir la sesión de hoy en este momento sin debate, lamentablemente, por que muchas personas tienen que marchar de aquí de forma presencial y estando poca gente quizás no es tan interesante. Decir simplemente bueno, que ha sido un gusto para mí, para todas las personas que estamos organizando el seminario, participar del presente ciclo, no solamente por lo interesante de los textos, sino de lo profundo de su análisis, lo enjundioso de todo
el trabajo realizado por CIS y por todos los camaradas, colegas académicos. Y decir nuevamente que, como el anterior ciclo, todo esto se editará, después se cortará y se subirá a las redes sociales para que pueda ser utilizado para cualquier otra persona que desee investigar en este respecto. Y que también los textos serán facilitados por cualquier persona que lo necesite, si tiempo más adelante porque lo está escuchando y lo está viendo desde el virtual o lo que sea. Y bueno, con un único y último anuncio que hacer, que es que mañana tenemos finalmente la ponencia de José Antonio Ejido, con quien cerramos el presente ciclo del seminario en el mismo horario, también en el mismo espacio, bueno, aquí en el salón de grados de este mismo edificio, en donde vamos a estar trabajando, bueno, precisamente muchos de los temas tratados a lo largo del seminario, los inicios del apartado teórico de la espiritualidad soviética en términos del arte. Y bueno, desde aquí y desde el equipo de organización, agradecer a todas las personas que nos han ido acompañando durante este momento, durante este tiempo, y decir que nos veremos en presentes. Ha levantado la mano, me han mencionado aquí la gente de la sala, disculpa, no lo he visto, José Luis de Aguilera. Te damos la palabra, José Luis, disculpa, no te había visto. Adelante, José Luis. Si quieres decir algo, dilo, por favor. ¿Se escucha? Ahora se escucha perfectamente. Espera Ahora sí, que... un momento, por favor. Hola, ahora sí, perfecto. Buenas tardes. Primero quería agradecer a los organizadores del evento. Creo que ha sido una lectura muy productiva la del libro. Yo estudio cine, entonces estoy muy interesado en la parte estética, especialmente en los planteamientos de diferentes autores. Y tenía un tanto esta duda, ¿no? Porque al final de cuentas se toma el cine más como en un sentido de narración, como algo cerrado. Y creo que en cierta forma el realismo que se plantea en la estética marxista tiene relación con esto. Mm, mi intervención va en el sentido de que el cine bien se puede tener como una acepción de este como justamente como una narración o como una forma de expresión. Y en este punto creo que tal vez la producción cinematográfica está abierta a otro tipo de aspectos que no están muy ligados con el realismo o que más bien pueden relacionarse. Um, un tanto me voy a la crítica que tiene Trotsky en su libro Literatura y Revolución, en la que recomienda no tanto ceñirse a fórmulas cerradas o a lo que estaba atendiendo en ese tiempo en la Unión Soviética, toda esa tendencia a cerrar las propuestas artísticas en el realismo socialista. Entonces, yo tengo esa duda todavía, ¿no? En cómo encaminar una producción cinematográfica que esté ligada con el realismo y con los preceptos de una estética marxista, pero que también tenga contacto con este otro tipo de expresión que se puede manejar en el cine. Gracias. Vale, muchas gracias por esta reflexión y gracias por permanecer con nosotros hasta este último momento. Hemos tenido algunos problemas, quizás sea lo que decías de tu micrófono, pero apenas hemos podido escucharte. Igualmente, la ventaja de tener esto grabado y después poder resubirlo es que las personas aquí presentes podremos volver a esto y si eso, pues ya entablamos un debate o algo más trabajado, pudiendo pues disfrutar de, de toda tu reflexión por correo o lo que sea. Y bueno, por último, lo que decía, ¿no? Mencionar lo de que tenemos mañana la presencia de Antonio Ejido aquí en este mismo espacio, en este mismo horario, eh, cuando habitualmente tenemos el seminario. Y nada, de nuevo decir que ha sido un gusto estar aquí junto a todos vosotras y vosotras. Y nos despedimos de este ciclo actual. Hasta luego.